Bien, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo algo más de la Sagrada Escritura. Por lo general, siempre hablando en términos generales, somos un pueblo teórico. Vemos las historias de la Biblia, pero pensamos que eso es una historia pasada y que no tiene nada que ver con nuestra vida. Eso fue ayer, pero nosotros somos tan que presumimos de conocer y sin embargo no estamos viviendo a la altura de la luz que hemos recibido. Como dice el Pablo en su carta a los Romanos y el apóstol Tiago, somos oidores de la palabra, cuando en realidad no debiéramos de ser tan solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella, porque nos dice la Sagrada Escritura, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta es la triste realidad, hermano y hermana. La última generación presumimos, pero solamente somos oidores. No permitimos que el poder de la palabra penetre en nuestros corazones y transforme nuestra vieja naturaleza carnal, siendo nuevas criaturas. Seguimos siendo tan solamente oidores y nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no estamos permitiendo que el poder de las buenas nuevas haga esa metamorfosis en nuestra vida y nos haga una nueva criatura para la honra y la gloria del Creador del universo. Hoy, por esa gracia inmerecida, me gustaría compartir con cada uno de ustedes una historia impresionante. Una historia de un hombre que llevaba 38 años paralítico, enfermo por causa de su pecado o de sus pecados, y que lamentablemente estaba pensando que le llegaba ya la hora de la muerte. Esta historia impresionante la hallamos en el capítulo 5 de las Buenas Nuevas de Juan. Es la historia del paralítico de Betesda. Me imagino que a nivel personal todos en algún momento hayamos meditado o leído esta historia, ¿verdad? Y es posible que así sea, pero vamos a meditar en ella, hermano y hermana, para ver que lo que le sucedió a ese hombre, 38 años enfermo, también puede ser nuestra misma experiencia, porque el pecado nos paraliza. Y este hombre, según Juan, el evangelista, nos dice en el verso 1 del capítulo 5 en adelante lo siguiente: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Para todos aquellos que tienen prejuicio con los nombres hebreos, nos damos cuenta que pronunciamos Betesda pensando que es idioma español, y Betesda es una palabra hebrea. Es tanto el prejuicio que nos han puesto en nuestra mente que mencionamos nombres hebreos pensando que son nombres castellanos, pronunciamos nombres hebreos, pero despreciamos en su mayoría el nombre glorioso, imponente, reverente, temible de Yahweh, el yo soy el que soy, o yo seré el que seré. En este estanque de Betesda
nos dice el verso 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Cuántos enfermos de diversas clases estaban allí en el estanque? No lo sabemos. La Escritura no lo revela. Por lo tanto, si la Escritura no habla de la cantidad, sí debemos aceptar que era una multitud de enfermos. Una multitud de personas de toda clase de enfermedad. Jóvenes, ancianos, varones, posiblemente mujeres también, no lo sabemos, no lo especifica, pero sí dice que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La majestad del cielo, hermanos y hermanas, en esa visita al estanque de Betesda, como lo vamos a estar mencionando, él tenía poder para haber sanado a toda esa multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Él tenía poder en su palabra para haber sanado a todos, pero no lo hizo porque era un día de reposo y porque sabiendo que en el día de reposo las obras de misericordia son las que debemos hacer, no lo hizo para evitar el prejuicio de su ministerio, ya que los fariseos ni siquiera prendían o dejaban prender una vela en el día de reposo. Entonces, para evitar, impedir el avance de la obra, el Rey del Universo no hizo ese milagro generalizado, sino que se fijó en un hombre que tenía unas circunstancias a las cuales el Rey del Universo veía y se acercó a él. Nos dice el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años imposibilitado, hermano y hermana, porque era un paralítico. 38 años dependiendo de los demás para moverse. 38 años en los cuales algunos de ellos estaría pensando que la causa de su enfermedad, la causa de su triste condición, era por causa de los pecados que había cometido anteriormente. Es decir, estaba sufriendo las consecuencias del efecto. Causa-efecto. ¿Entendemos? Y todas las promesas están condicionadas y todo lo que sucede en esta vida está condicionada a nuestra respuesta, a nuestra actitud. Este hombre llevaba 38 años enfermo por causa de sus propios pecados. Y en esa triste condición, la majestad del cielo, que conoce los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros, vio en ese hombre un hombre que quería ser sanado. Un hombre que posiblemente estaba también pidiendo perdón por todos los pecados que había cometido y que le habían llevado a esta triste condición a la cual se encontraba en el estanque de Betesda. Y en esa condición, el Rey del Universo se acerca a donde estaba él y le dice: ¿quieres ser sano? No le dice: ¿quieres estar sano? Estar es un verbo circunstancial. Hoy estoy, mañana no estoy. Hoy
una mujer está guapa porque se arregla, pero deja de arreglarse y no está guapa. ¿Entendemos la diferencia? Ser y estar son diferentes. Y él le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres levantarte de tu lecho de enfermedad para poder estar sano y poder gozar al Creador del universo? ¿Quieres estar sano? ¿Quieres ser sano? El paralítico le responde, porque no sabía quién le estaba hablando. Maestro, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El paralítico, como no conocía a aquel hombre que tenía frente a él y le estaba diciendo, ¿quieres ser sano?, le cuestiona diciendo, no tengo a nadie que me lleve al estanque. Y cuando yo intento llegar, otro que está más ágil que yo entra dentro de las aguas. Le está diciendo, es un imposible el que yo pueda ser sano si alguien no me lleva en primer lugar a las aguas del estanque. Y en esa condición, en ese diálogo, el paralítico escucha, levántate, toma tu lecho y anda. El Rey del universo no le dijo, ten fe en mis palabras. El Rey del universo no le dijo, yo soy Yahshua, el Mesías de Nazaret, el Hijo de Elohim. No le dijo nada, hermano y hermana. Él se presentó al paralítico con una pregunta, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Qué hizo el paralítico? Le cuestionó. Le dijo, si tú no me levantas, yo no me voy a levantar. Si tú no me metes en el estanque, no voy a ser sanado. ¿Dice eso la Escritura? No, la Escritura no dice nada al respecto. Cuando el paralítico escucha, levántate, toma tu lecho y anda, la fe del paralítico se puso en acción, se levantó al instante y aquel hombre fue sanado. ¿Entendemos, hermano y hermana? La fe no es para cuestionar. La fe es para ponerla en evidencia. La fe sin obras es muerta. Si este paralítico hubiera pensado en hacer algo más, no habría sido sanado. Él escuchó, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. La fe de él se aferró a las promesas de esas palabras que estaba escuchando, y al hacer la acción de levantarse, automáticamente fue sanado. ¿Entendemos, hermano y hermana? No debemos cuestionar. Debemos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Debemos ser hacedores de la palabra, hermano y hermana, porque hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Y debemos ser parte de esa mini cantidad de personas que son hacedores de la palabra y permiten que esa misma palabra entre en nuestras vidas, transforme nuestra vieja naturaleza, y como le dijo el Rey del universo al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda, porque has sido sanado. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y el paralítico gozoso se levanta, toma su estera, que era la única herramienta que tenía para descansar, se la lleva al hombro y sale de aquel lugar
cantando y alabando y glorificando al Elohim de Israel, porque había sido sanado. ¿Qué sucedió en ese evento? ¿Qué sucedió con él? Le encuentran los fariseos y le cuestionan que no era lícito llevar la carga en día de sábado. Siempre sucederá lo mismo, hermano y hermana. Las obras del mal, las obras de Satanás quieren impedir que tu fe, que mi fe, se ponga en acción para permitir que la majestad del cielo transforme nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, y nos haga unas nuevas criaturas. Cuando aquel hombre se levanta, intenta ver dónde está aquel que le había dicho: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero no lo ve. Yo me imagino que toda aquella gran multitud de enfermos que habían en el estanque acudieron precisamente para ver la reacción del paralítico que había sido sanado. Y precisamente para evitar mayores peligros y consecuencias peores, el Rey del Universo se fue, se alejó, y el paralítico no sabía quién había dado la orden: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Rey del Universo, en pleno día de reposo, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, siendo día de reposo, tenía un propósito, hermano y hermana. Tenía un propósito y un objetivo muy especial. Era magnificar la ley y engrandecerla. Él vino para revelar el carácter del Padre. Y el carácter del Padre es un Padre de amor, un Elohim de amor, un Elohim lleno de misericordia. Y Él desea que en 6 días nosotros tengamos las labores diarias para nuestro sustento material. Pero en el 7º día podemos hacer las obras de misericordia, podemos hacer las obras del bien, podemos atender a los enfermos, podemos atender a los hambrientos, podemos hacer grandes cosas de misericordia en un día de reposo. Y cuando Él dice: levántate, toma tu lecho y anda, siendo día de reposo, tenía como finalidad magnificar la ley y engrandecerla. Porque para eso vino. Vino para deshacer la manipulación y las tradiciones que los fariseos de su época, los rabinos de su época, habían impuesto en el pueblo. Y el día de Shabbat, el día de reposo, en lugar de ser un día de delicia como debe ser, un día de delicia santo, agradable, lo habían convertido en un día que no era agradable, sino totalmente despreciable. Como mencionó antes, eran tantas las restricciones que los fariseos habían impuesto al pueblo que ni siquiera podían prender una vela. Imagínense hasta dónde llega el fanatismo y las tradiciones de los dirigentes. ¿Estará sucediendo quizá también lo mismo hoy, hermano y hermana? ¿Estará sucediendo lo mismo hoy? Él vino y con esta acción que tuvo lugar en el estanque de Betesda, vino a mostrar lo que es lícito y lo que no se debe hacer en día de reposo. Y como he mencionado antes, el paralítico no supo reconocer quién le había dicho: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Los fariseos sí sabían que el único que tenía poder para haber hecho esta obra era
el Mesías, el Hijo de Elohim. ¿Entienden? Ellos sí que lo sabían. Y estaban buscando ver la forma en que podrían detenerle y darle muerte por haber estado violando el día de sábado. Él vino a mostrar lo que es lícito hacer en el día de reposo y lo que no debemos hacer en ese mismo día. Y por lo tanto, como el paralítico no conoció a aquel que le había dicho levántate, toma tu lecho y anda, nos dice el verso 14 de esta impresionante historia que hallamos en las Buenas Nuevas de Juan capítulo 5, después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo a continuación, hermano y hermana? ¿Qué le dijo a continuación? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Mi querido hermano y hermana, la solución para el pecado siempre es la misma. No debemos seguir justificándonos con nuestros pecados. No debemos seguir justificándonos con nuestras debilidades carnales, heredadas o cultivadas. Hay que poner fin al pecado porque el pecado es infracción de la ley. El pecado me lleva a transgredir esta ley y la paga del pecado es muerte, y antes de la muerte puedo contraer terribles enfermedades como consecuencia de haber estado transgrediendo los mandamientos de Elohim, como le sucedió al paralítico de Betesda. Cuando el paralítico vio a aquel que le dijo, mira, has sido sanado, escuchó el remedio, escuchó la solución para dejar de estar enfermo. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, verso 11, hallamos la historia de la mujer adúltera. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles fueron las palabras que escuchó también esa mujer? ¿Fueron diferentes a las que escuchó el paralítico de Betesda? ¿Fueron diferentes? No, hermano y hermana. La solución para estar sano es no pecar. La solución para tener una vida saludable es no pecar. La mujer adúltera escuchó, Juan capítulo 8, verso 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mi querido hermano y hermana, con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi respeto, cuando en algún momento de nuestra vida podamos estar sufriendo alguna enfermedad, sea la que sea, en lugar de estar acudiendo a los médicos terrenales que no tienen noción de lo que es la curación de una enfermedad, no conocen, no saben la causa, debiéramos de acudir al trono de la gracia y pedir con oración profunda, humilde y sencilla, como un suplicante, demuéstrame si estoy pecando. Demuéstrame la causa de esta enfermedad que la cual estoy sufriendo. Puede ser pecados conocidos, pueden ser pecados no conocidos, puede ser comida de alimentos que no son buenos, puede ser también la intemperancia en todos los sentidos. Y debiéramos de acudir al trono de la gracia para que Él nos revele la causa del por qué estamos enfermos. Hace años, hermano y hermana, cuando había buena relación con los hermanos de Buenos Aires, lamentablemente se perdió sin saber por qué. Me invitaban cada mes para actividades, inclusive para casamientos, para todo. En una ocasión teníamos que ir a un lugar distinto a donde me había pasado yo aquella noche, en casa de un hermano.
En el camino llaman por teléfono al hermano que me llevaba en el auto y después me dice el hermano, han llamado por teléfono diciendo que el hermano Benito Godoy, era la casa donde íbamos, está muy enfermo y que es imposible el que podamos tener la actividad en su casa. Yo le dije, hermano, no importa, sigamos. Y llegamos a casa del hermano. Al llegar a casa del hermano, allí estaban los hermanos de Buenos Aires, de diferentes lugares que habían venido. Entramos en la habitación, conversamos con el hermano Benito Godoy y el hermano que me había invitado, el hermano Adrián Alonso, fallecido hace un año y algo más o menos, con quien teníamos una gran amistad y buena relación, me dice, hermano Farga, ¿quieres tener tú la oración de sanidad por el hermano Benito? Dije, sí, hermano, no hay ningún problema, pero ¿me permiten quedarme a solas con él? Salió todo el mundo. Yo estaba al pie de la cama del hermano Benito y tenía al hermano Benito enfrente de mí. No le conocía para nada. Era la primera vez que iba a su casa, una hermosa quinta que tenía, donde allí se celebraron posteriormente varias reuniones a las cuales yo también fui invitado a tener parte en ellas. Le dije al hermano Benito, ¿tienes algún pecado no confesado? Y me dice, sí, hermano, tengo un pecado no confesado. Me pasó esto y esto y esto con mi esposa y nunca le pedí perdón. ¿Qué te impide, hermano, pedirle perdón ahora? ¿Puedo llamarle por teléfono? Hermano, si sientes la necesidad de llamarle por teléfono y pedirle perdón, ¿quién te lo puede impedir? Adelante, y me salí. Al cabo de unos minutos, escucho, hermano Farga, entro y me dice, conversé con mi esposa y le pedí perdón. ¿Algo más, hermano? No, hermano. ¿Podemos tener la oración? Sí, hermano. Hermanos, entren, por favor. Y entraron los hermanos, nos pusimos de rodillas, hicimos la oración, ¿y qué pasó con el hermano Benito? ¿Qué pasó con el hermano Benito? Levántate, toma tu lecho y anda. Se levantó y anduvo, hermano y hermana. Ahí demuestra que muchas de las enfermedades son consecuencia de nuestros pecados no abandonados y por lo tanto no confesados. Debiéramos meditar en todo ello, hermano y hermana. Debiéramos meditar, porque muchas veces nos pasa lo mismo que al paralítico de Betesda. Recibimos la enfermedad, no sabemos la causa, no sabemos el porqué, estamos enfermos, acudimos al médico, nos da antibióticos, nos da esto, nos da lo otro, porque la enfermedad es consecuencia, generalmente hablando, de haber estado violando algunos de los mandamientos de Elohim, inclusive siendo intemperantes. Nosotros somos como el paralítico de Betesda, hermano y hermana, como la mujer tomada en adulterio. Igual, desde nuestra niñez somos pecadores. Desde que tenemos uso de razón somos pecadores. El pecado está en nosotros. Aún orando se nos vienen pensamientos malignos porque el pecado, la malicia está en nosotros. Hoy, como ayer, en el estanque de Betesda, podemos escuchar las mismas palabras que escuchó el paralítico de Betesda. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta es para cada uno de nosotros, hermano y hermana. Para cada uno de nosotros. La Escritura me indica
que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos ser hacedores de la palabra. Y esa misma palabra me dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, pide a nuestro Padre Celestial en el lugar santísimo del santuario celestial, a través de nuestro único abogado, mediador, intercesor, que nos muestre cuál es nuestra triste condición, y cuando reconocemos cuáles son nuestros pecados que hayamos cometido, sintamos profundo arrepentimiento, sintamos dolor por aquello que hemos cometido, podamos confesarlo, y el abandono del pecado es el perdón. No hay perdón de pecado mientras yo sigo transgrediendo ese pecado. El sabio Salomón en Proverbios 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El perdón viene cuando el pecado ha sido abandonado. Y antes de abandonar el pecado tiene que venir el arrepentimiento y la confesión de aquel pecado o de aquellos pecados que hayamos hecho, para que entonces las palabras que escuchó el paralítico de Betesda, quiere ser sano, levántate, toma tu lecho y anda, sea una realidad también en cada uno de nosotros, hermano y hermana. La solución en este tiempo del fin, la solución para poder vivir una vida en santidad, porque sin santidad, dice Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá a Elohim, entonces debe ser una realidad en nuestras vidas. Nos han enseñado unas buenas nuevas sin poder. Nos han enseñado que vamos a seguir siendo siempre pecadores hasta que venga el Rey del universo a buscar a su pueblo. Y eso no es verdad, hermano y hermana. Eso no es verdad. Ese es el engaño satánico en esta última generación, precisamente para aquellos que supuestamente decimos que amamos y guardamos sus mandamientos. Si decimos que le amamos y guardamos sus mandamientos, es porque estamos escuchando ese mensaje de amor, ese mensaje de reprensión que hallamos en toda la Escritura, para ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto para ser una nación santa, un pueblo apartado del pecado y del mundo. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados con el mismo objetivo, hermano y hermana que me escuchas, con el mismo objetivo. La historia siempre se repite. La historia del bien y el mal se repite desde la misma entrada del pecado. Concluyo la meditación de hoy con este pasaje que hallamos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación pecadora. ¿Dice eso? ¿Dice nación pecadora? No, hermano y hermana, dice nación santa, nación apartada, pueblo apartado del pecado y del mundo. Tú y yo, usted y yo, hemos sido llamados a ser parte de esta nación apartada, para que, habiendo sido antes tremendos pecadores, hijos del trueno, ahora, por esa gracia inmerecida, al permitir que el Espíritu del Hijo entre a formar parte de nuestra vida, haya transformado nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa, heredada y cultivada,
nos hace nuevas criaturas, porque ese es el poder de la palabra. Eso es lo que debemos permitir, ser hacedores de la palabra, y esa palabra que tiene poder transforme nuestro viejo hombre, transforme nuestra vieja mujer, nos haga nuevas criaturas y seamos parte de ese linaje escogido, de esa nación santa, nación apartada del pecado, pueblo adquirido por Elohim. ¿Para qué cosa? ¿Para qué hemos sido adquiridos por Él, hermano y hermana? ¿Para seguir siendo pecadores? ¿Para eso hemos sido escogidos? ¿Para seguir siendo esclavos de Satanás? ¿O para ser hijos de Elohim? Meditemos en estas palabras de 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, pueblo apartado. Santo significa apartado. ¿De qué? Del pecado y del mundo. Pueblo adquirido por Elohim, por la sangre redimida de Yeshua, hemos sido comprados, hemos sido adquiridos para poder vivir junto a Él por toda la eternidad, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos todavía en tinieblas? ¿Cómo poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable si todavía seguimos siendo pecadores y seguimos justificándonos con nuestras debilidades carnales heredadas y cultivadas? Debemos meditar en la historia del paralítico de Betesda, porque debe ser nuestra historia, hermano y hermana. Las palabras que el paralítico escuchó: levántate, toma tu lecho y anda, son las mismas que hoy la majestad del cielo, el mismo Yeshua, le dice y nos dice a cada uno de nosotros: ¿quieres ser sano? Vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que seamos sensibles a tu palabra y seamos dirigidos por ti, permitiendo ser nuevas criaturas, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y presentar un evangelio por testimonio, para que entonces venga el fin. Levántanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, muchas gracias por la invitación al estar con ustedes. Hermanos, que nuestro Padre Celestial nos dé discernimiento para proseguir y prepararnos para ese encuentro con Él. Hasta nuestro próximo encuentro.